Hola a todos, en este video vamos a presentarles la acotación de un problema de investigación para la asignatura Herramientas de la Investigación, el cual es el tratamiento de aguas de la industria textil mediante procesos avanzados de oxidación, específicamente el proceso Fenton con hierro cero valente. Nosotros somos Luisa Fernanda Restrepo, ingeniera de sistemas, y Santiago Correa, ingeniero de procesos. En la actualidad existen 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua en el planeta, pero solo el 1% es consumible. Según la Organización Mundial de la Salud y el Universal, 2.100 millones de personas carecen de agua, 3.5 millones de personas mueren al año por la no disponibilidad de agua para el consumo, y el poco agua que tenemos está contaminada, sin mencionar el daño que los vertimientos contaminados hacen a los ecosistemas. Aquí tenemos una problemática muy clara. El agua está contaminada, las personas se están muriendo por falta de agua potable, se causan muchas enfermedades relacionadas a la poca calidad del agua y en consecuencia los gobiernos y las organizaciones internacionales han establecido programas para la concientización y la investigación en el tema de cómo podemos vertir agua más limpia y cómo podemos potabilizar esta agua para que sea apta para el consumo humano. La industria textil, de hecho, es una de las mayores causantes de contaminación según Berman. Estas industrias consumen cantidades inmensas de agua procesada y productos químicos, y es un sector muy importante aquí en el país. Colombia produce y exporta mucho en el tema de industria textil. Toda el agua residual de las industrias textiles, agua teñida, es vertida en el río con un intenso color y contenido orgánico que contienen productos químicos como ácidos, alcalis, colorantes, peróxido de hidrógeno, almidones, surfactantes, agentes dispersantes y jabones metálicos. ¿Y esos efluentes no deben ser tratados? Sí, según la legislación colombiana debe ser tratada, pero los métodos convencionales no son viables para tratar este tipo de compuestos. Aún así, hay que tratar el agua, y eso implica una problemática de investigación, pues se necesita encontrar una alternativa viable para disponer de esos efluentes, porque cuando no son tratados pasa lo que pasó en el año 2009 con el río de Medellín, en donde al verter esta agua lo teñieron de rojo y una vez de azul. La preocupación crece porque los colorantes están afectando el funcionamiento de la planta de San Fernando. Y estos colorantes complejos que mencionan no pueden ser reemplazados por colorantes más sencillos que sí puedan degradarse fácilmente. No, como lo dice Turhan en su trabajo de aguas residuales, estos colorantes están diseñados para resistir la degradación, ya que eso garantiza la calidad del producto. Estos son químicamente estables, por lo que es muy difícil degradarlos y en consecuencia son poco biodegradables y para empeorar son sustancias con características tóxicas y carcinogénicas. Bueno, tenemos un problema de investigación definido, tenemos un agua que hay que tratar y que es difícil de tratar, pero existen muchos métodos de tratamiento, por esto vamos a cortar nuestra investigación. Existen muchos métodos de tratamiento y en el espectro en general no se puede decir que uno sea mejor que el otro porque siempre va a depender del agua que estemos partiendo. Entonces, al revisar la literatura de lo que se ha reportado en el tratamiento de aguas residuales de la industria, encontramos que existen los métodos físicos de oxidación y biológicos que son los más usados ampliamente. Entre los procesos físicos está la floculación y filtración, que es el tratamiento convencional, que trata de sedimentar las partículas al fondo y luego filtrar el agua, y es el que actualmente se está usando en la industria textil, pero este no sirve en este tipo de compuestos, porque tiene poca decoloración, tiene una alta generación de lodos que también necesita tratamiento, y finalmente, la degradación de esta materia orgánica, que decíamos que es tóxica y poco biodegradable, no es mucha. Entonces al final se puede tener un agua poco más cristalina, pero lo que se va a estar vertiendo es prácticamente lo mismo. También está el proceso de absorción, en donde los contaminantes son eliminados mediante el contacto con una superficie que los retiene. Pero el problema con el proceso de absorción es que es un proceso físico y como es un agua que tiene muchos lodos, genera taponamientos en el sistema y se tiene que estar cambiando el absorbente constantemente porque se va a taponar muy rápido. Y esto va a implicar costos muy altos que finalmente hacen que esto sea inviable. Aparte de esto, el agua de la industria tiene muchos tipos de moléculas mezcladas y los absorbentes están diseñados para absorber un tipo de molécula. Entonces, cuando se tiene toda esta mezcla, es difícil de encontrar un sistema de absorción en el que se pueda simplemente remover toda la materia orgánica que se tiene. Como se había dicho, los colorantes usados en la industria no son biodegradables, entonces un método biológico no sirve en este proceso, como son las enzimas y los microorganismos, porque a pesar de que estos sistemas son más ecológicos,
más económicos, no ayudan con el proceso del tratamiento de estas aguas. Y finalmente llegamos a los métodos de oxidación, donde tenemos los procesos de oxidación química que son buenos pero no logran oxidar, es decir, destruir moléculas complejas, y como ya mencionábamos, los colorantes son moléculas complejas, especialmente los colorantes que se utilizan en la industria textil y que son muy complejos y muy difíciles de tratar. Adicionalmente, son métodos que están altamente estudiados, es malo que se encuentra en la literatura y sería muy difícil encontrar algo novedoso que hacer en este tema. Por otra parte, tenemos los procesos avanzados de oxidación, en donde Gil Pavas en el 2018 y otros autores definen que son procesos que no buscan adicionar un agente oxidante, es decir, una sustancia química que destruye las moléculas complejas, sino producirlo directamente en el agua y reaccione con la materia orgánica que se quiera degradar. Y tiene una ventaja, y es que usa agentes oxidantes que son muy poderosos y poco selectivos. Esto quiere decir que van a oxidar lo que sea y que oxidan muy bien las cosas, destruyendo así los residuos perjudiciales. Idealmente esta materia orgánica se llevaría a ser dióxido de carbono y de pronto unos ácidos orgánicos que son menos complejos y que sí podrían ser biodegradables. Estos procesos de oxidación avanzada han sido altamente estudiados, pero a pesar de ser altamente estudiados siempre generan preguntas de investigación y siempre están evolucionando porque no son muy económicamente viables y presentan altos retos de investigación. ¿Cómo puedo hacer que el proceso sea más barato y cómo puedo adaptarlo a diferentes plantas? Además, se ha estudiado con diferentes tipos de aguas simuladas, pero eso le quita realidad, porque al llevarlo a la realidad puede que no funcione. Por lo tanto, hay varias perspectivas de investigación y son temas que pueden llegar a ser muy novedosos. Entonces vamos a enfocarnos ahí. Ya que estamos hablando de los procesos avanzados de oxidación, en el momento los procesos que existen, según Krishnakumar y Swaminathan en el 2011, son la oxidación electroquímica que utiliza las corrientes eléctricas para generar los agentes oxidantes. También están los procesos catalíticos con hierro que utilizan el hierro como impulsador de la reacción para generar los agentes oxidantes. Está la sonocatálisis que utiliza el ultrasonido y fotocatálisis que utiliza la luz. Ya que estamos hablando de estos procesos avanzados de oxidación, es muy importante decir que en estos procesos existen muchos retos, porque son procesos que son muy costosos, tienen reacción que son difíciles de manejar a gran escala. Específicamente con el proceso Fenton, hay grandes retos a pesar de ser uno de los más estudiados, porque es un proceso que puede generar lodo, así como lo define Lurascu en el 2009, por los subproductos que se generan en la reacción. Es un proceso que es costoso porque requiere el consumo de peróxido de hidrógeno, que es una sustancia que a nivel industrial es costosa y sube el costo del proceso. Además, se necesita agregar hierro disuelto a la solución, el cual es contaminante y se agrega en concentraciones que están por encima de lo que permite las legislaciones. Entonces es difícil decir que será un proceso de tratamiento de aguas donde finalmente lo que se va a hacer es agregar un contaminante más al agua y que por eso además va a estar fuera de la legislación. Por esto es inviable, como lo dice Asghar en el 2015 en su trabajo de aguas residuales con peróxido de hidrógeno. Sin embargo, dentro de este tipo de procesos, autores como Donadelli han planteado una alternativa muy importante que tiene altas perspectivas y es el uso de hierro cerovalente, que no es más que un hierro que es limadura de hierro. El hierro, como lo conocemos comercialmente, metal, se agrega como catalizador heterogéneo y esto permite diferentes cosas. Primero, no hay que gastar en reactivos de hierro porque estos son reutilizables, por lo tanto hay una disminución en el costo del proceso. Segundo, no se está agregando hierro disuelto en la solución, sino que es hierro sólido, por ende se puede extraer de la solución mecánicamente. Y tercero, que al ser hierro sólido, los productos que podrían producir lodo no existen. En el trabajo de Segura y Martínez del 2015 se da a conocer que el proceso de hierro cerovalente ha sido utilizado en diferentes tipos de aguas, algunas industriales como las farmacéuticas, otras simuladas. El problema con las aguas simuladas es que sencillamente no son reproducibles en la realidad, porque no sabe si las condiciones que simulaste pueden ser reproducibles en la industria a gran escala, y las que han sido tratadas con agua real son muy pocas. Aparte de que no hay mucho en la literatura reportando resultados, los que hay no lo hacen en condiciones óptimas. Donadelli en el 2018 investigó los mecanismos de degradación de colorantes persistentes usados en la industria textil al ser tratados con hierro ZI, hierro cerovalente, modificando las variables pH, dosis de hierro y dosis de peróxido.
Estos estudios fueron hechos con agua sintética, en un reactor de vidrio a escala de laboratorio. El pH fue ajustado y se adicionaron los reactivos de hierro y peróxido en diferentes dosis, midiendo la concentración de materia orgánica al principio y al final del proceso, para determinar la degradación de la misma. Asimismo, Donadelli tomó muestras para analizar los componentes presentes en la muestra, que ayudaron a determinar cómo evolucionan las moléculas en la degradación según las diferentes condiciones estudiadas. Se concluye que el proceso es altamente dependiente del pH. Otras condiciones como la temperatura, la agitación y el tamaño de la partícula de hierro fueron controladas basadas en los resultados obtenidos por Lee y otros autores en el 2009. Sin embargo, este trabajo fue realizado con agua sintética, pues el objetivo de Donadelli era estudiar los efectos de las variables en la degradación, y como lo dice Ponnusamy y Muthukumar en el 2014 en su review, es necesario evaluar estos procesos en aguas reales de la industria para que puedan tener aplicabilidad. Es por esto que este proyecto busca evaluar un proceso Fenton ZBI similar al evaluado por Donadelli en el 2018, pero en agua real de la industria textil. Por otra parte, como menciona Gil Pavas en el 2018, cuando se trabaja con agua residual es necesario determinar las condiciones óptimas de operación, pues se trata de mezclas en las que las condiciones varían según los diversos componentes del efluente. De este modo, es necesario evaluar las condiciones óptimas de las variables reportadas por Donadelli en el 2018, pH, dosis de hierro y de peróxido, para poder hacer un análisis sobre la viabilidad del proceso para el tratamiento de dichas aguas. Pero no se hará un estudio de los mecanismos de degradación, pues esto no es viable en aguas residuales reales, solo en simuladas. Entonces acá hay algo muy importante: nosotros podemos evaluar la viabilidad de este proceso, pero hacerlo en condiciones óptimas, que es lo que no se ha hecho. Y hay un veredicto, sirve o no sirve, y de acuerdo a los resultados que tengamos podemos comparar frente a lo que se ha reportado para ver si puede ser más barato o puede ser algo más implementable. Ya tenemos un nicho de investigación. Usaremos el proceso con hierro, específicamente el Fenton con hierro cero valente, como tratamiento de aguas residuales, utilizando el agua real de la industria textil, y vamos a optimizar las condiciones de operación que no se encuentran optimizadas hasta ahora. Entonces, esto nos lleva a la pregunta de investigación: ¿cuáles son las condiciones óptimas de las variables concentración de hierro, pH inicial y concentración inicial de peróxido para la operación del Fenton ZBI? La subpregunta: ¿es el proceso Fenton usando hierro cero valente en condiciones óptimas viable para el tratamiento de aguas residuales reales de la industria textil? Recordemos que en el trabajo de Donadelli del 2018 las variables a optimizar son concentración de hierro, pH inicial y concentración inicial de peróxido. Otras variables fueron fijadas según revisión bibliográfica y ensayos preliminares. Entiéndase viable como la capacidad del proceso para llevar el agua residual a unas condiciones aceptables según la resolución colombiana 0631 de 2015. Objetivo general: determinar las condiciones de operación de la concentración de hierro, pH inicial y concentración inicial de peróxido en el proceso Fenton ZBI, utilizando la metodología de superficie de respuesta, con el fin de obtener un efluente en las mejores condiciones para su vertido. Objetivos específicos: evaluar la viabilidad tecnológica del proceso Fenton ZBI como sistema de tratamiento de aguas residuales provenientes de una industria textil, con el fin de obtener un efluente en condiciones aptas para su vertimiento. Segundo, evaluar el comportamiento de degradación de la materia orgánica en el tiempo con las condiciones óptimas determinadas del proceso, con el fin de determinar el tiempo necesario para alcanzar las condiciones requeridas. Justificación: la investigación planteada contribuirá a generar un modelo que permita determinar las condiciones óptimas para la operación del proceso Fenton ZBI. Por otra parte, permitirá evaluar la viabilidad del Fenton ZBI como un proceso avanzado de oxidación potencialmente efectivo y económico para su posible implementación como tratamiento de aguas residuales de la industria textil, lo cual puede contribuir al mejoramiento de la calidad del agua vertida por dicha industria. Viabilidad: para desarrollar el proyecto se necesita de técnicas experimentales, reactivos y equipos necesarios para el control de las variables y la caracterización de aguas al principio y al final del proceso, el recurso humano para desarrollar los experimentos del proyecto. El grupo de investigación dispone de estos:
El agua residual es proveída por una planta textil del sector y en el momento se dispone de reservas suficientes para realizar los experimentos. El proyecto puede ser realizado en aproximadamente 6 meses con el recurso humano disponible. Deficiencias en el conocimiento. Hace falta de un conocimiento de estadística para poder hacer un análisis de los datos que permite una alta confiabilidad en los resultados a publicar. Consecuencias de la investigación. Mientras se respeten las medidas de seguridad del laboratorio y las normas de vertimiento de los residuos de los experimentos, este proyecto no tiene ninguna consecuencia cuestionable desde la ética. Por el contrario, este proyecto contribuye a disminuir los impactos negativos que la industria tiene sobre el medio ambiente y sobre los seres humanos. Con esto finalizamos nuestro video. Muchas gracias por la atención. Chao.